a todos, a toda nuestra audiencia de Anagénesis. Estamos hoy muy contentos de poderles presentar esta primer mesa redonda sobre nuestro trabajo en el Think Tank de Entropía. Nuestro primer trabajo es el análisis y propuesta de un estudio sobre discriminación. Estoy muy contenta, yo soy Karina, y estoy muy contenta en este momento de poderles presentar a nuestros embajadores. Están con nosotros Irving Alfredo Feliciano Siles, de Chihuahua, Karen Gabriela Rodríguez Delgado, de aquí de la Ciudad de México, y Rogelio Martínez García, de Oaxaca. Estos chicos talentosos son los encargados de escribir este trabajo y que a continuación se los van a presentar. Los temas que ellos van a tratar o que ellos ya trataron en este trabajo que escribieron son percepción de la discriminación hacia la mujer, la discriminación por etnia y la discriminación por preferencia sexual. Comenzamos con el primer tema, por favor. El primer tema está a cargo de su servidor, Irving Alfredo Feliciano Siles, del estado de Chihuahua. Hablemos del concepto de discriminación. ¿Qué entendemos por la discriminación? La discriminación puede ser, en otro precepto práctico, la conducta que se tiende a ser agresiva o que daña a terceros, como pueden ser insultos, malos tratos e incluso bajas estimas de lo que viene siendo la percepción de la persona en cuanto a un entorno social. Esto de acuerdo a lo que es la CONAFREP. La discriminación se entiende de la siguiente manera. Es una práctica cotidiana que consiste en dar un trato desfavorable o desprecio inmerecido o determinado a una persona o grupo social, que a veces no percibimos, pero que en algún momento lo hemos causado o hemos recibido. Puede decirse que hay grupos humanos que son víctimas de la discriminación todos los días por alguna de sus características físicas o por su forma de vida, llámese por etnia, por género, religión, estatus económico, político o etcétera. El origen ético o nacional de lo que viene siendo, ya sea por concepto de edad, sexo, discapacidad o la condición social o económica de una persona, es lo que al final de cuentas es un ende de lo que puede originarse lo que es la discriminación por parte de un individuo hacia uno o hacia los demás. ¿Cómo podemos detectar la discriminación principalmente en México? Hay ciertas formas que actualmente se pueden tomar como ejemplos clásicos de lo que se puede detectar la discriminación en cualquier parte o contexto de nuestro entorno que hacer diario. Entre los primeros, los más clásicos y comunes son impedir el acceso a la educación pública o privada, ya sea a un niño, niña, joven o adolescente. El segundo puede ser prohibir la libre elección de empleo o de un puesto determinado, ya sea para un hombre o una mujer en específico. Establecer diferencias entre salarios, las prestaciones de ley y además cada una de las condiciones laborales para que un empleo o un trabajo sea favorable e equitativo para todos y todas. También se puede tomar como negar o limitar la información sobre derechos reproductivos, ya sea por una comunidad indígena o por secciones dentro de una urbe. Y por último podemos negar o condicionar también los servicios de atención médica que pueden impedir la participación en decisiones en cuanto a la ciudadanía, a lo que viene siendo el sector de la salud para que haya un mayor estatus de vida favorable en la comunidad. Bueno, pues yo soy Karen Delgado. A mí me toca cubrir el tema de discriminación hacia la mujer, que es precisamente un tema que es creo que muy necesario que todas las mujeres lo sepamos y también los hombres para que no lo puedan seguir reproduciendo. La que sigue, por favor. Muy bien. Cuando hablamos de autonomía femenina, nos referimos más al concepto que es la libertad de las mujeres. Y esto va muy englobado con lo que es el feminismo. Cuando nos referimos más a autonomía femenina, nos referimos a la libertad de poder ejercer
estudios a nivel profesional, estudiar lo que nosotras queramos, trabajar, ser dueñas de nuestros cuerpos, al poder abortar, al poder decidir cómo nos queremos vestir, al decidir cuánta familia queremos tener, con quién queremos relacionarnos, y pues creo que ese es un eje muy, muy importante para enmarcar la discriminación, porque la discriminación siempre viene como un miedo detrás, y en ese miedo la mejor forma de disimularlo es oprimiendo, es atacando, es violentando. Por eso la autonomía de las mujeres a muchas personas, y especialmente a los hombres que se encuentran en una posición de poder sobre las mujeres, sienten como que ese miedo que nos podamos revelar, que podemos ser dueñas de nuestro cuerpo, que podamos ser dueñas de nuestras vidas. Y entonces, la mejor forma que ellos tienen, su única arma, es violentándonos, es quitarnos nuestra autonomía a través de la violencia económica, a través de la violencia de género, que en realidad es violencia machista, y, e incluso todos los tipos de violencia que pues existen, ¿no? Creo que eh, desde lo que marca un violentómetro, que son los gritos, que son los empujar, eh, las, ay, las bromas hirientes, y todo esto que termina dañando nuestra autoestima, termina dañando nuestras decisiones, termina coartándonos nuestra propia libertad. Entonces, pues es muy importante enmarcar que pues la autonomía y la capacidad de tomar decisiones siempre es un, una, un sueño de emancipación, pero mucho más viene, pues atrás de esto viene un miedo de que no podamos tener ningún tipo de poder sobre nuestras vidas. La que sigue, por favor. Y muy bien. Aquí, sobre los puestos altos de poder, realmente es algo que es muy visible. Prácticamente los únicos puestos de poder en cuanto a lo que es a la presidencia han sido últimamente por candidatas como Josefina Vázquez Mota o Margarita Zavala. Sin embargo, ellas son en cierto modo mujeres que tienen muchísimos más privilegios, para empezar por pertenecer a otro tipo de clase social, que pues bien puede decirse que es la clase política, y también pues son son mujeres que pertenecen a altos rangos de nivel político, vaya. Entonces, pues ellas desgraciadamente son una excepción y no son la regla. Entonces, las mujeres en general, cuando queremos acceder a altos puestos de poder, o siquiera acceder a los mismos de nuestra localidad, es algo sumamente complicado, porque ni siquiera nosotras podemos como que sentir que estamos en un nivel similar a los de nuestros compañeros. Y no es algo que nosotras querramos elegir, es porque es una imposición. Entonces, cuando nosotras queremos acceder a estos mismos lugares, que viene aquí lo que es el techo de cristal. El techo de cristal se refiere más como una barrera en la que las mujeres no podemos avanzar más. Por ejemplo, si existe el cargo de mujer que pueda acceder como tal a una presidencial municipal, por ejemplo, y tiene candidatos hombres, por más que sea la más docta, por más que sea la que tenga muchísimo más currículum, tenga más presencia con la gente, pues siempre va a ocurrir este sabotaje. Pero pues es más por el sistema patriarcal en el que vivimos, que obviamente jamás le va a convenir que las mujeres tengamos estos puestos,
porque pues es muchísimo más fácil seguir conservando lo que es el pacto patriarcal, que las mujeres sigamos siendo subordinadas y que al no acceder a altos cargos de poder no podamos como tal ser, ser nobles a nuestro sexo, ser serviciales a nosotras mismas, porque pues es como que las políticas públicas no se dirijan tanto como a los hombres y se nos dé preferencia a las mujeres. O bien, pues sea este pensamiento que las mujeres no podemos pensar, que no podemos ser buenas políticas, que no podemos tener ni siquiera pues nada de lo que los hombres creen tener, sobre todo en cuestiones de intelecto. Y muy bien, va otra. Y bueno, el papel de las mujeres en la sociedad actual se refiere un poco más a todos los medios digitales. Es decir, eh, creo que una de las cosas muy importantes que ha hecho en el feminismo y que también es considerado como un tipo de activismo es que las mujeres ahora podemos organizarnos de mejores formas. Es decir, podemos hacer nuestras propias ventas de bazar, podemos comenzar a autogestionar nuestros propios negocios, podemos hacer campañas políticas, podemos crear redes con puras mujeres, que se puede ser como más separatistas, es decir, podemos ya como tal sentir esta autonomía, aunque pues al menos de manera virtual o de manera ficticia pues se pueda sentir. Entonces, es importante que las mujeres podamos organizarnos de otras formas, porque así pues es más fácil poder ayudarnos entre nosotras. Entonces, es como que un ejemplo muy, creo que muy sonado que ocurrió en estos meses de que recién comenzó la pandemia. Um, las, las feministas nos organizamos para hacer venta, creamos un grupo y ahí cada uno vende a su ropa, vende a sus productos, vende a comida. Entonces, estas formas de resistencia eh, terminan como que ignorando un poco esa discriminación que existe, aunque obviamente esto no lo limita, pero sí nos permite comenzar a tejer redes que son más sólidas incluso, porque el tipo de acuerpamiento que logramos tener entre nosotras es muy distinto y no hay jerarquías. Y como es horizontal, pues es algo que es más directo y es algo muchísimo más empático y es todavía mucho más humano. La que sigue, por favor. Okay. Hola a todos. A mí me toca hablar sobre el tema de discriminación por etnias. Mi nombre es Rogelio Martínez García. Soy del estado de Oaxaca. Y pues vamos a platicar un poquito sobre la discriminación por etnias que conforma, creo que, la cuestión de todo el país. Siguiente, por favor. Ahora me corresponde nuevamente tomar la palabra en cuanto a la temática mujeres indígenas en el norte. ¿Qué tipo de violencias sufren? La situación de las mujeres indígenas en el estado de Chihuahua se caracteriza principalmente por la marginación, pobreza y desigualdad que ejerce la parte de la sociedad hacia las comunidades indígenas, que las más abundantes en el norte son las Rarámuri y la Obahue. Por esta razón, algunos de los miembros de la etnia Rarámuri principalmente se ven obligados por las necesidades más elementales a emigrar con sus familias completas a la urbe o a la capital de una ciudad.
Específicamente dentro de la comunidad indígena asentada en Ciudad Juárez, las mujeres son a quienes más se les discrimina con respecto al trato recibido por el hombre indígena. Entonces, se puede hablar que en investigaciones anteriores, acorde en este tema, abarcan 4 puntos claves de lo que es la discriminación por parte desde el hombre indígena hacia su pareja, que se clasifica de la siguiente forma: violencia física, violencia económica, psicológica y social. Estos se ven manifestados de diversas actitudes, y esto es de acuerdo a la rueda de violencia, la cual desarrolló en el 2018, y se puede manejar o sintetizar de la siguiente forma. Un poder control. Debe de existir primeramente un poder control de parte de la pareja masculina hacia su pareja femenina indígena. Posteriormente pasamos a lo que es la violencia. Violencia en distintos ámbitos que puede ser de la física, verbal, sexual, psicológica, económica y por ende, y más extremos, el abandono. Todo esto va englobado a un aumento de violencia principalmente en lo que viene siendo dentro de las comunidades, y no precisamente porque la sociedad contemporánea, lo que viene siendo una urbe, se lo provoque en sí, sino que esto viene siendo desde un problema interno dentro de la comunidad rarámuri. Luego existe el incremento de traumas, dolor y daño psicológico a la pareja que recibe dicho trato. Todo esto va englobado a una violencia justificada y lo que muy comúnmente denomina el hombre como autodefensa. Pero será necesario hacer una autodefensa que a tal grado llegue a afectar psicológicamente a nuestra pareja, principalmente en lo que viene siendo en la urbe, en la comunidad rarámuri, perdón. A través de heridas, lesiones, traumas, dolor, conciencia parcial de la violencia e incluso supresión del dolor y pena del miedo, enojo, ira, rabia, todas esas emociones negativas que conllevan a darle un trato negativo a lo que viene siendo a la pareja. Creo que al final de cuentas esto es lo que viene siendo clasificándose en tipos de violencia que sufre principalmente la mujer indígena en la región norte del país. Me toca abarcar esta pregunta a mí, en esta cuestión del centro del país. Creo que un punto muy importante y que se debe de recalcar muchísimo es la cuestión de la migración. Toda vez que desde los años 70 se ha visto esta cuestión de que de los diferentes pueblos de los diferentes estados del país emigran hacia la Ciudad de México o en otras eh, ciudades que tengan un poquito más de riqueza económica, toda vez que en sus comunidades pues, se ha visto esta falta de oportunidad que hoy a diario todavía se vive en gran parte del país. Y creo que esta cuestión ha sido un punto muy central porque teniendo una buena estructura económica de cada estado, pues las comunidades o las personas que las conforman, pues no tendrían esta necesidad de trasladarse a una ciudad en que ofrezca trabajo. Pero en este caso, la cuestión de la discriminación, pues se ha visto muy latente, toda vez que a las mujeres indígenas se les trata como que no se les respeta sus derechos, que se les ve como personas sin educación, nada más que se pueden, digamos, captar a esta cuestión de ser amas de casa o estar en mercados públicos. Esta cuestión pues, se ha visto muchísimo. Y creo que es lo principal, que la cuestión, existe esta discriminación en la cuestión sur, toda vez que existe estilos de vida diferentes, tanto de gastronomía, vestimenta, culturas, tradiciones. Este choque de culturalidad entre pues, dos sociedades un poquito más diferentes, con cultura diferente, y pues llega alguien de una comunidad indígena que bien lo marca el artículo 2 de la Constitución
que las comunidades o un pueblo indígena son aquellas que conforman una unidad social, económica y cultural asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo a sus usos y costumbres. Toda vez que salir de esta esfera y enfocarse a una en donde nada más no se enfoca en los indígenas de la cuestión sur, sino que también en la cuestión norte. Se choca esta multitud y esta pluralidad de culturas en el centro del país, lo que provoca esta cuestión de la discriminación hacia estas personas. Creo que es muy importante recalcar en esta parte que la Constitución también, en ella misma, se reconoce y está estipulado de que la prohibición de la discriminación, toda vez que dice ahí de una forma muy estricta, como esa Constitución, que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, de género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Es un punto muy importante, toda vez que la Constitución pues, rechaza esta cuestión de la discriminación, pues como se ha visto muchas veces, ¿no? A las personas indígenas se les maltrata, se les golpea, se les trata como personas rateras, que no tienen educación, que no pueden aspirar a esos grandes cargos públicos que año con año pues se van religiendo, ¿no? Pasamos a la siguiente pregunta, por favor. En esta cuestión de cuál es el papel de la sociedad para entablar una mejor relación con quienes organicen a nuestras raíces. Pues es un poco complicada esta cuestión, toda vez que, como les digo, la discriminación hacia los pueblos indígenas y hacia las personas que pues, conforman un grupo social, ¿no? Con un estilo de vida diferente, no ostenta esa misma estilo de vida con otra persona de la ciudad, pues existe este choque de culturalidad. Yo no he visto que se avance mucho, la verdad, seamos sinceros. Creo que el caso más sonado y que se ha visto muy como que se salió a reducir esta discriminación que todos los mexicanos, sea del estado que sea, realizaron. Y creo que fue, en este caso, la cuestión de la actriz oaxaqueña Lealita Aparicio, toda vez que ella saltó a la fama por la película de Roma, pero no ostentaba estas características que a la sociedad se le ha inculcado. Esta cuestión de que las actrices deben de ser personas altas, de tez blanca, con cabello rubio, delgadas, toda esta cuestión. Y se vio muy latente esa cuestión. Al principio, pues todas las personas la atacaban, y muchos actores también se pronunciaron, decían que, pues, cómo era posible de que una persona indígena que teniendo un color, en este caso moreno, que caracteriza a las personas oaxaqueñas, cómo pudo llegar, digamos que a ser partícipe de una película que pues simplemente pues no encajaba, ¿no? Pero más sin embargo pues no era así. Esta cuestión pues sí, o sea, yo lo vi y dije, no, pues esta cuestión pues debe de cambiar. Nosotros como pueblos originarios debemos de respetarnos entre nosotros, debemos de respetar esta cuestión de la diversidad cultural, nuestras tradiciones, nuestra vestimenta, y creo que también las personas que nos van a alcanzar a escuchar también cambien esta percepción
de que también nosotros podemos, de que nosotros también podemos cumplir esos sueños que creo que muchos quieren pues, no, que no se cumplan, ¿no? Que también tenemos los mismos derechos, como dice la Constitución Política, también tenemos esta, algunas veces pues no tanto, ¿no? La cuestión de la educación, pero creo que las comunidades indígenas lo han sabido aprovechar y creo que es la mayor riqueza cultural que tiene la sociedad hoy en día. Muy bien, ahora voy a cubrir mi tema, que es discriminación por preferencia sexual. Y pues obviamente en este punto es muy importante mencionar que pues hablo de forma unilateral y no, no quisiera verme invasiva ante ninguna persona que pertenezca a la comunidad LGBT. Esto es principalmente una investigación y lo quiero abordar de la forma más sensible posible. Así que, siguiente, por favor. Muy bien. ¿Violencia de género o violencia por preferencia sexual? Ok. Creo que es muy fácil decir que la violencia que sufren los hombres o bien las personas nacidas como machos, vaya, a redundancia, sobre todo porque creo que ahorita quisiera hacer la distinción entre género y sexo, pero bueno, creo que esto engloba más únicamente a ellos, la violencia por preferencia sexual, y a las mujeres, a las nacidas hembras, nos afecta directamente la violencia de género junto con la violencia por preferencia sexual. Y ahora quiero hacer lo que es la distinción entre género y sexo. Sexo son como tal los gametos, los órganos sexuales, lo que es como tal pene, vulva, y pues es símbolo de la opresión de las mujeres. Y lo que es el género ya es como tal la construcción social, que es pues lo que se nos dicta por hacer, en que a las mujeres se nos tiene que considerar que debemos estar en la casa, que debemos estar directamente relacionadas con el cuidado de los hijos, con maternar. Y obviamente esto va muy ligado con el tema que tomé anteriormente, que es la discriminación directamente a las mujeres, porque somos el sector de la sociedad que más ha sido oprimido, más ha sido discriminado y más ha sido violentado. Entonces, desgraciadamente, la preferencia sexual es otro punto en el que se nos busca invisibilizar y agredir. Desgraciadamente, las mujeres lesbianas, las mujeres bisexuales, casi siempre son las que son invisibilizadas hasta por la misma comunidad LGBT. ¿Por qué? Pues porque no son como tal ¿cómo decir? No son como como un gran atractivo y desgraciadamente es algo que se les sexualiza demasiado. No vemos que sea tan morboso o tan llamativo ver a hombres o ver a otro tipo de parejas con otro tipo de identidad de género que si fueran mujeres. Yo creo que hasta incluso aquí viene muy ligado lo que es la pornografía y pues que a las mujeres desde que somos muy pequeñas se nos sexualiza. Entonces, pues es un problema muy grave y sobre todo porque es como que otra piedrita al costal que debemos cargar. La que sigue, por favor. Muy bien. En lo que respecta a la adopción entre parejas del mismo sexo, creo que es importante recordar que no en todos los estados de México se permite
el matrimonio entre ambos sexos. Entonces, pues aquí se niega mucho lo que son los derechos de poder cuidar a la otra persona, de acceder a servicios de salud, en seguros médicos. Y el hecho que esto siga ocurriendo en un país que pues mayormente ha ido junto con el progreso en respecto a estas cuestiones, pues es algo muy complicado para las personas que buscan adoptar. Para empezar, los procesos de adopción son muy complicados. Eh, al año, al menos aquí en la Ciudad de México, se han solamente adoptado a 8 niños, y eso es el año pasado, o sea, 2019. Y esto también pues va muy pegado de la cultura, de la heteronormatividad que vemos en todos lados, que nos encontramos en las películas, que nos encontramos en nuestra vida cotidiana, y pues toda esta cultura de rechazo a lo que es distinto a nosotros, y más que nada la negación a creer que las cosas pueden ser distintas, partiendo porque si hay dos personas que están dispuestas a darle el cuidado, el cariño, la educación y todo lo que conlleva tener a alguien, aunque no sea de su propia sangre, pues no debería ser un tema que sea tan polémico ni mucho más malo. Pero ¿qué sucede? Las personas pueden pensar que pueden tener algún tipo de desviación sexual, que pueden abusar de sus hijos, y desgraciadamente no es algo que esté más allá de su mente, más bien afortunadamente. Y por eso esto va muy, muy ligado también, porque a las mujeres que siempre se nos impone que nosotras debemos maternar. Entonces, aunque querramos hacerlo estando con otra mujer casada, pues va a ser todavía una limitante más, a pesar de que socialmente se podría decir que las mujeres somos las que debemos estar cuidando, pero aún así si lo queremos hacer, pero no nos dejan, porque existe toda esta lesbofobia, la bifobia y pues mil cosas, ¿no? Igual lo que es la, la homofobia e incluso la transfobia, que pues desgraciadamente esto es todavía algo que pues también nos afecta a los hombres trans y a las mujeres trans. Y bueno, la que sigue, por favor. Ahora viene otro grupo muchísimo más oprimido, las personas homosexuales indígenas que deciden juntarse. Al menos no es algo que sea tan común respecto a las mismas sociedades indígenas que existen en México, porque para empezar es algo que ignoramos totalmente. Ni siquiera como cultura mexicana nos interesa saber más de ellos, más que incluso para exotizarlos, y eso es algo que es horrible, porque queremos tomar parte de sus tradiciones, pero no queremos respetarlos, no queremos darles su lugar, no queremos respetar su autonomía, siendo que hasta cierto punto hay gente que va a sus espacios, los invaden, se meten, toman fotografías, les leen la Biblia y buscan en cierto modo colonizarlos, siendo que pues al menos nosotros como occidentales no tenemos ninguna facultad para, pues, para hacerlo. Entonces, de esa misma forma en la que no tenemos ningún tipo de facultades sobre ellos ni sobre ellas, es la misma con la que también los discriminamos. Y aquí también existen con las parejas homosexuales que son indígenas. Todavía cargan con la discriminación de ser morenos, de ser indígenas, de ser pobres, de mil cosas.
de no acceder a la educación, de no tener ni siquiera la misma cultura que nosotros. Entonces, el hecho que esas parejas sean agredidas ni siquiera les permite que puedan acceder a servicios de salud, siendo que obviamente tampoco los tienen, y siendo que si ellos quisieran accederlo, pues sea todavía algo más complicado para ellos, porque pues hay personas desgraciadamente que no están preparadas pues para respetar y ni mucho menos para permitirles un acceso digno, siendo que eh, el hecho de que estén unidas en cualquier tipo de relación sexoafectiva no es motivo para que se les deba de, de discriminar. Entonces aquí pues va muy apegada esta heteronormatividad. ¿Por qué? Pues porque también va más entre lo que es la gente pues blanca, ¿no? Son quienes pues nos imponen como todo debe de estar acorde a, ¿no? Entonces siempre apegarnos a estos modelos pues termina vulnerándonos a nosotros y vulnerando todavía a quienes son eh, más desprotegidos, vaya. Y realmente pues es muy complicado porque al menos en la encuesta y los datos que se, que se reflejaron en la misma, eh, pues creo que sí hay como mucha desinformación y muy poca sensibilidad, porque pues aún así hubo personas que pensaron que estaba mal y fue como que una división y espero que haya sido solamente un tropiezo de mente, pero ¿cómo no dejar que las personas homosexuales indígenas sean las que puedan eh, adoptar, pero no fuéramos uno de nosotros que vivimos en zonas urbanas, que estamos ya más posmodernizados, vaya? Y a estas parejas no se les permite. Entonces, pues creo que sí es muy necesario un cambio de mente y sobre todo entender que las cosas que son diferentes a nosotros no están mal y solamente las vemos mal porque creemos que lo están. Y si creemos eso, entonces, desgraciadamente, quienes lo estamos somos nosotros. Muchas gracias, chicos, a todos por su participación y muy interesantes todas y cada una de las posturas y de los argumentos que ustedes presentaron. A continuación tenemos una parte de diálogo abierto y yo quiero invitarlos a los tres a que nos digan cuáles son sus conclusiones, qué piensan sobre el trabajo, sobre la encuesta que se realizó para poder llegar a los escritos que ustedes ya presentaron, las conclusiones sobre los temas y sobre lo que han dicho sus compañeros. ¿Quién quiere comenzar? Pues yo. Tomo la palabra yo primero. Bueno, está. En lo general, en lo que se desarrolló el estudio, para mí es importante reconocer, o al menos desde mi postura personal, que México es un país rico en lenguas y comunidades que integran nuestros orígenes y raíces como la población mexicana que somos. Desgraciadamente, nosotros no, y nunca va a ser nuestro propósito embellecer y decir que en nuestro país sí se respetan lo que son las comunidades indígenas cuando verdaderamente, y la cruda realidad es que no es así. Desde las lenguas, tradiciones, costumbres, incluso la gastronomía que nos identifican a través de cada tipo de etnia presente en nuestro país, ya sea en la región norte, sur o centro de nuestro país. Es de suma importancia reconocerlo y principalmente los tipos de violencia que se manifiestan
dentro de una sociedad como viene siendo en una ciudad también se manifiestan e incluso en grados peores dentro de una comunidad indígena. Y rescatar cada uno de estos puntos es necesario y muy importante para establecer las mejores decisiones que pueden integrar tanto a ellos como a nosotros y ser, como quien dice, una sociedad que esté a la par, sin desigualdades e incluso lleguen a mejorar y potenciar lo que viene siendo nuestro querido y apreciado México. En realidad creo que las perspectivas que al menos tuvimos en este diálogo, que Rogelio es perteneciente al sur, Irving que es del norte y yo que soy de la ciudad, pues creo que se ve muy influenciada nuestra postura respecto a todo lo que nos tocó investigar y a lo que nos tocó concluir. Creo que Rogelio siempre puede tener más perspectiva de esto porque pues él es alguien que es perteneciente a comunidades indígenas y tiene más cercanía a ellas. Entonces, al menos es muy enriquecedor tener a alguien como él en nuestros espacios, sobre todo porque pues tenemos siempre que tener esa visión y tener siempre ese tacto ante lo que no, a lo que no pertenecemos, pero a lo que tampoco tenemos la intención de invadir o de agredir. Y pues en lo que respecta también de Irving, él pues tiene más zonas eh, como más alejadas y a la vez también más marginadas. Entonces, pues, a mí me gustó mucho hacer la investigación porque, pues, al menos creo que permite mucho hacer visibles a las poblaciones indígenas y hacer a los pobladores. ¿Cómo es posible que existan cerca de casi 1 millón de indígenas y ni siquiera los volteemos a ver? Siendo que hay personas como Yalitza Aparicio y que están dando frente y representando, hacen en lugares que pues nosotros ni siquiera tenemos como tal una relación y, y que sea esto más conocido internacionalmente y nosotros que estamos de este lado no tenemos ni el conocimiento, ni las ganas, ni la intención de conocer, pues creo que es algo que nos puede ayudar mucho al menos a ser más conscientes de la realidad y de los privilegios que gozamos. Concuerdo perfectamente contigo, Karen, que esta cuestión, pues más que nada fue algo enriquecedor para todos, toda vez que compartimos estas ideologías, estas posturas que cada quien tiene. Muchos se enfocan, o sea, en decir, pues el país es uno solo, ¿no? Pero sin embargo, pues existen estas pautas y esta división de territorio en pensamientos, no tan solo en la cuestión indígena, sino que también en la cuestión de discriminación hacia la mujer y en discriminación por una preferencia sexual. Eh, en algunos estados pues se ve mucho más, ¿no? Pero en esta cuestión de la marginación y la discriminación hacia las comunidades indígenas, pues se puede ver más en las cuestiones de los estados del norte y en la cuestión de los estados del sur. Toda vez que existe pobreza, la marginación en las comunidades indígenas, en que nuestros gobernantes o representantes eh, no tengan la mirada hacia las necesidades que en verdad necesitan estas y nada más se adueñan de algo que para ellos es beneficioso. Toda vez que para nosotros los oaxaqueños, y siempre lo repito, que la cuestión de la guelaguetza más que nada es una pantalla para decirle al mundo, no, pues nosotros queremos a nuestras comunidades indígenas, pero nada más se representa eso, los bailes, tal vez la gastronomía y la vestimenta, pero nunca se da a conocer esta cuestión de discriminación y esta marginación y pobreza que se vive día con día en las comunidades, esta falta de educación, esta falta de oportunidad para poder ostentar un cargo público, de tener servicios de salud, en que las orientaciones sexuales sean respetadas, toda vez que
como creo que todos lo sabemos, en las comunidades indígenas impera el machismo, esa también discriminación hacia las mujeres, ya que casi en la mayoría de los pueblos indígenas pues no se respeta esta cuestión que se reconoce también en la Constitución, que es la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho al voto, pero sí, para mí es enriquecedor esto, porque también tenemos diferentes posturas en la cuestión sur. Pues está Karen, ¿no? Que también es una mujer que ha estado muy fuerte en la cuestión del feminismo, y cosa que creo que muchos reconocemos y aplaudimos, pues esta cuestión de volver a las mujeres fuertes, pues que volverlas un poco más fuertes de lo que ya son, porque sabemos que las mujeres tienen un potencial enorme en la cuestión de las comunidades pues que tienen preferencias sexuales diferentes, ¿no? Que se nota más en la cuestión sur, porque creo que es donde, como les dije, tienen un poquito más de tolerancia a estas preferencias sexuales, que es lo que puedo comentarles. Muchas gracias, chicos. Irving, si podemos darle a la siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias, chicos, por sus muy valiosas aportaciones, por sus muy valiosos comentarios. Realmente creo que han dado en el punto y en directo en el clavo de el gran problema de discriminación y marginación, como decía Rogelio, que vivimos actualmente en nuestro país, pero también el saber que jóvenes tan brillantes como ustedes, tan valiosos como ustedes y como sus demás compañeros que participaron en este estudio, están dando un paso adelante y están dando a conocer todos estos problemas, toda esta problemática que nos envuelve como sociedad. Bueno, ya es darle visibilidad. Muchas gracias, chicos, por su participación, no solamente en esta mesa, sino en el trabajo que presentamos o que se presenta a través de Anagénesis, de nuestro think tank Entropía. Nosotros los queremos invitar a que conozcan este trabajo, a que lo descarguen, lo encuentran en Amazon. Aquí les dejamos toda la información necesaria y también encuentran la información en nuestras distintas redes sociales. En Facebook nos encuentran como Anagénesis Jurídico, también nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter. Y en todas nuestras redes nos encuentran como Anagénesis o Anagénesis Jurídico. Yo les agradezco mucho, chicos, y a toda nuestra audiencia los invito a que compren, a que conozcan, a que lean este estudio y a que nos den todas y cada una de sus aportaciones, de sus comentarios. Vamos a estar muy contentos de escucharlos. Muchas gracias, chicos, y a todos que pasen un excelente día.